evaluar la persona. Entonces, los cognitivos evaluaban solo lo cognitivo, digamos, los que trabajaban en la parte social te evaluaban solo lo sistémico, entonces, y lo social, entonces era escindir la persona. Si bien esto está organizado en forma así lineal, piénsenlo en forma integrativa. ¿Lo ven ahí? Bien. Entonces, vuelvo acá. Piensen que uno tiene que, si bien cuando los psiquiatras clásicos evaluaban solamente lo biológico, hacían diagnósticos biológicos y daban medicamentos porque, digamos, venían de la psiquiatría biológica y entonces no tenían en cuenta en la patología otro tipo de cosas. Alguien que venía con un trastorno obsesivo compulsivo, entonces, bueno, veían dónde estaba la patología y entonces te daban una medicación para esa patología, pero no veían otros. Entonces, lo biológico tiene que ver, cuando hacemos un diagnóstico de lo biológico, vemos todo lo que tiene que ver con el organismo que lo tienen ahí. También la persona tiene emociones, que es el significado subjetivo y sentido que uno le asigna a la experiencia. Entonces, todas las personas tenemos emociones y había una escuela que se llama Gestalt que le daba mayor importancia a las emociones, entonces le decía a la persona que deje su mente, use sus sentidos, que eran sensaciones y emociones, y no piense sino sienta. Cambió la Gestalt. Pero al principio lo único que se ocupaba de las emociones, pero para nosotros son muy importantes las emociones si están integradas multimodalmente. Sensaciones, entonces todo lo que nos llega a través del cuerpo, todo lo que sentimos en el cuerpo son las sensaciones. ¿Tá? Entonces la Gestalt trabajaba esencialmente en eso y ser consciente de las sensaciones y la mente la pasaba a un segundo plano. Después vamos a ver que no es tan así. Otra cosa que es importante de otro modal son las imágenes. Nosotros no pensamos con pensamiento solamente, sino con representaciones mentales, que son las películas mentales que tenemos en nuestra cabeza. Entonces, los datos de los sentidos los representamos nosotros internamente a través de películas mentales. Entonces, esto también, los que trabajaban en imaginería, eran importantes imágenes y entonces usaban técnicas para cambiar las representaciones mentales que teníamos en nuestra cabeza. Cognitivos son ideas, creencias, valores. Los modelos cognitivos, inclusive los psicodinámicos, trabajaron los psicodinámicos en interpretar desde el modelo psicoanalítico las cogniciones y otras escuelas trabajaron distinto, lo vamos a ver, para trabajar sobre ideas, creencias, valores, pensamientos, etc. También las personas actúan y entonces actuamos con lo que decimos y actuamos con lo que hacemos también en la conducta no verbal. Entonces, los conductistas se basaban en laburar para cambiar las conductas esencialmente, hasta las emociones las definían como conductas, que no eran emociones y los pensamientos son conductas también. Entonces no trataban de interpretar o entender el significado, sino solo cambiarlos como si fueran conductas. Y lo social tiene que ver con la dinámica de los sistemas, de las familias, de las organizaciones donde está la persona y cómo influye en su problemática. Si tomamos cada cosa de estas por separado y actuamos sobre un solo modal, es posible que cambien los otros, pero es posible que no. Entonces uno actúa sobre diferentes modales y esos modales, como ven, están integrados entre sí y cambiar y trabajar en diferentes modales tiene acción sobre los otros y tiene acción sobre la personalidad total. Trabajar solamente sobre un modal es acotado. ¿Se entendió esto? Bien. Entonces, generalmente lo que uno hace es, bueno, hacer un perfil multimodal y sobre ese perfil chequea todos los aspectos físicos
que tienen que ver con la problemática de la persona, los afectivos son las emociones, las sensaciones, imágenes, cognitivo, conductas y social, y después hace esto no es que se trabaja directamente sobre eso, las hipótesis son, bueno, ver cómo eso influye en la personalidad, entender desde un marco teórico lo biológico, lo afectivo, las sensaciones y las imágenes, y después usar técnicas que no necesariamente tienen que ser cognitivos sobre lo cognitivo. A veces uno cambia cogniciones y para cambiar emociones. A veces uno cambia la interacción social para cambiar conductas. A veces uno cambia bienvenido el bebé. A veces uno cambia conductas buscando cambiar emociones. Pero siempre basado en una evaluación desde algún marco teórico integrativo. Una pregunta. Yo paro acá y ahora háganme preguntas y discutimos. Estoy haciendo lío, esperen. Esperen que quiero ver cómo salir de acá. Aguántenme. Ya saliste, ¿eh? Ya estamos. Ya salí. Bueno, ahí sí está levantando la mano. Bueno, los que levanten la mano, a ver, ¿quién levantó la mano puede hablar? Bien, uno que levantó la mano. ¿Quién es? Yo, ¿qué tal? Buen día. Buen día. El que tiene el bebé, por favor, si se silencia, salvo que sea la que preguntó la pregunta. Sí, es mi bebé, ya está, se silenció. Cecilia, estás hablando, no te estoy viendo. Se silenció, Cecilia, gracias. Sí, doctor. Mi consulta es la siguiente. ¿Quién me está hablando? Cecilia Santín. Bueno, ¿vos te puedo ver? Estoy muy despeinada, doctor, disculpe. Bueno, está bien. Yo estoy pelado, pero bueno, son... Pero está peinado, doctor, está peinado. Estoy peinado, gracias. Usted habló recién de lo biológico, desde la imaginería, de las sensaciones. Nosotros al momento de tomar un modelo de psicoterapia, ¿todo esto lo tomamos en cuenta o tomamos la imaginería por un lado, las sensaciones por el otro? Esa es mi pregunta. Bueno, generalmente lo que se hace, te cuento un poquitito. Lo primero que uno hace, cuento porque cuento para todos, es hacer desde multimodal, hacer una especie de perfil. Primero muy general, que se llama perfil multimodal de primer orden, donde chequea a través del interrogatorio que hace todos los parámetros biológicos, emocionales o afectivos, sensaciones, imágenes, cognitivo, conducta y social de una persona. ¿Está? Después puede acotarlo a la problemática específica. Eso se llama perfil multimodal de segundo orden. Supongamos, yo desde lo biológico puedo tener, invento, puede tener un problema de, no sé, alguna enfermedad autoinmune, o puedo tener, no sé, problemas en cuanto a alimentación, que estoy obeso, o puedo tener problemáticas vinculadas con algún problema cardíaco, o con un problema renal, o con un problema neurológico. Bueno, eso lo pongo en general, pero si el problema con que viene la persona, esto es primer orden, entonces pone todo lo general que hay en biológico, afectivo, sensaciones, imágenes, cognitivo, conductas y social. Todo lo pone. ¿Me siguen? Después, si quiere ser más, eso para tener una visión global de todo. Por ejemplo, en lo afectivo yo puedo sentir muchas emociones, alegría, tristeza, miedo, ansiedad, rabia, y en qué situaciones. En cuanto a las sensaciones, puedo tener contracturas musculares, puedo tener dolores de estómago. Que el dolor de estómago es la sensación, lo biológico es la úlcera, por ejemplo. Es la patología biológica. Puedo tener en imágenes representaciones mentales catastróficas, puedo tener imágenes vinculadas, imágenes del pasado, imágenes anticipatorias negativas del futuro. Estoy hablando en general. En cuanto a cognitivo, puedo tener ideas catastróficas, pensamientos dicotómicos o todo o nada, una elaboración infantil del pensamiento y no racional. En cuanto a conductas, puedo tener conductas evitativas,
etcétera. Y en cuanto a social, puedo tener muchas cosas familiares que influyen para que yo tenga conductas evitativas, y además puedo tener otras influencias. Yo estoy trabajando y tengo ciertos problemas con la gente del trabajo y tengo ciertos problemas con mi pareja. Bueno, es muy general, pero cuando uno va al perfil de segundo orden, ya voy a contestar, Cecilia, tu pregunta, porque contestar tu pregunta no es tan fácil. La está respondiendo, doctor. Tranquilo, la está respondiendo. Gracias. Para que no, sigo entonces. Entonces, perfil de segundo orden. Entonces yo, ya teniendo un panorama global, tomo de alguna manera los aspectos importantes, específicos. Eso no significa que deje de ver lo global, pero tomo los aspectos específicos. Supongamos que la persona tiene una fobia a hablar en público, ¿tá? Entonces ya me voy a los aspectos más nucleares de la fobia a hablar en público. Supongamos que tengo una fobia a hablar en público, hay aspectos biológicos, una de esas no tengo nada, no tengo ningún problema biológico que me lleve a tener un problema para hablar en público. O sí, tengo una persona que tiene un problema grave de fonación, entonces ahí sí, ese aspecto hay que tenerlo en cuenta en un perfil de segundo orden. ¿Me siguen? Pero si no tiene ningún problema, ningún problema. En lo afectivo, una de esas, la emoción básica es miedo. En cuanto a sensaciones, una de esas específicas vinculado a hablar en público, tengo mariposas en el estómago, estoy todo contracturado, me tiemblan las manos. Entonces, son todas cosas de sensación, siento frío en el cuerpo, son todas cosas vinculadas solamente a hablar en público, no el general. En cuanto a imágenes, una de esas, me imagino a la gente riéndose de mí cuando me equivoco. Y tengo esas imágenes anticipatorias, catastróficas, específicas de hablar en público. En cuanto a cognitivo, piensa, asociado a mi imagen, piensa, se van a reír de mí, no sirvo para nada, nunca me sale nada bien. Y en cuanto a social, me ha pasado y me sigue pasando que cuando digo algo mal me critican y los compañeros se ríen. Y además, social histórico, ¿tá? Y actual, una de esas, mis padres tengo un padre sumamente agresivo, que me dice, ¿cómo decís tal boludez? Etcétera, etcétera, etcétera. Se está grabando, pero estoy repitiendo lo que puede decir el padre. ¿Me entendieron? Entonces, ahí uno hizo un perfil multimodal de segundo orden, en donde fue más específico. Tiene en cuenta el contexto general que me da el perfil de primer orden, pero va más específico al segundo orden. Ahora, cuando ya hice ese perfil, uno dice, bueno, ¿cuál es mi enfoque? Lo pienso desde alguna escuela. Si bien yo lo puedo pensar desde alguna escuela, supongamos que se me ocurre resolver la fobia, y ahora vamos a empezar después a trabajar sobre eso, desde el conductismo, desde, digamos, un modelo cognitivo comportamental. Bueno, le voy a dar mucha importancia a trabajar con las ideas, que tiene esa persona y los pensamientos y tal vez con las imágenes que tenga a través de comprenderlas y entender y ver qué ideas influyen para que tenga esos temores o qué imágenes tiene en su cabeza anticipatorias catastróficas. Y tal vez en ese momento, si bien tengo ese enfoque, si la fobia lo inmoviliza tanto, a veces puedo interactuar con algún psiquiatra y digo, bueno, vamos a darle un ansiolítico transitoriamente o no, ¿tá? Entonces uno evalúa o le enseño algunas técnicas biológicas específicas en donde parte sensaciones y parte de cambio biológico como la respiración, o que no son incongruentes con mi modelo cognitivo comportamental, o veo cómo dentro de su familia, en lo social, en lugar de reforzarle sus temores, pueden reforzarle sus avances. ¿Me van siguiendo? Lo pienso desde ese modelo. Y desde ese modelo puedo trabajar con todos los modales, Cecilia. ¿Me siguieron?
Sí, doctor. No es que desde un modelo yo tengo que trabajar, si es cognitivo o comportamental, solo cognitivo y comportamental. Puedo trabajar con sensaciones también, siendo congruente con mi manera de pensarlo en forma integrativa y transteórica, tomando algunas cosas de otras teorías que sean congruentes con la teoría, con mi visión de la persona. Entonces no voy a excluir cosas que son útiles y que nos pueden servir. Pero tiene que haber congruencia porque si en algún momento le digo que no piense y en algún momento lo interpreto todo, lo vuelvo loco. ¿Me siguen? Entonces estoy haciendo iatrogenia. Entonces tengo que tener congruencia. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, lo que quieras, Micaela. Por ahí es media tonta igual, no sé, pero... No es tonta. Cualquier cosa que pregunte está bien. Yo me imagino esto que uno lo hace ejerciendo, ¿no? Este perfil, ¿no? Como que uno con el consultante, con las cosas que le va diciendo, uno lo hace como en su cabeza esto, ¿no? Este perfil donde acomoda las cosas, bueno, esto biológico, esto de sensaciones, esto va a tal cosa, digamos, ¿no? O es algo que uno hace, le sale solo ya después, no sé. Uno, lo adecuado, más en los perfiles, primero el perfil, hay muchas maneras de hacer una evaluación global. Hay otras maneras también, pero otras maneras que utilizamos también incluyen todos los modales. Y para hacer un perfil de segundo orden, no, a veces uno lo escribe y entonces en biológico tiene tales cosas, en sensaciones, no tiene que tenerlo en su cabeza. Yo pensé como que me lo imaginaba, como que uno ya, si está enfrente de la persona consultante, como que, no sé, no sé, me imaginé como que lo iba haciendo todo en la cabeza. No, lo va armando, lo va escribiendo. Se puede A medida escribir. que vos vas interrogando, podés hacerlo en forma sistematizada o semi-sistematizado, ¿tá? O no, o muy sistematizado, más o menos, pero de todas maneras en el interrogatorio. Pero a medida que te va contando, vos vas organizando la información, Claro. la escribís, la tenés, no tenés que tener todo en tu cabeza, te lo vas a olvidar y si tenés todo en tu cabeza vas a terminar actuando en forma intuitiva y de acuerdo a lo que te sale por default, te sale, y entonces Claro. conviene tenerlo escrito, viste, para no descartar cosas. Si yo soy muy cognitivo, una de esas me olvido las sensaciones y las emociones, lo tengo en mi cabeza, pero lo dejo pasar inconscientemente. En cambio, si lo tengo ahí, esto me lo recuerda que hay sensaciones que tienen que ver, hay sensaciones, imágenes, cogniciones. Entonces, puede ser que un terapeuta muy avesado lo tenga, pero aún así, aún después de muchos años de trabajo, conviene tener todo eso para que uno no se deje llevar por lo que tiene dentro de su propia cabeza y lo que le resulta, lo que está en su zona de confort. Claro, perdón que me meta, como usted dice, por ejemplo, con el tema de las fobias. Nosotros vamos a ir analizándolo en base a las sensaciones, en base a lo que él percibe, como esto es lo que habló, que dice, que la gente, que piensa. Y muchas veces si no prestamos atención a estos puntos, podemos tener un acto fallido de diagnóstico también, ¿no? Podemos hacer un mal diagnóstico y a veces, sin hacer el perfil multimodal general, nos comemos cosas que si nos concentramos solamente en el síntoma es importante vinculado con el multimodal global para entender todo el contexto. A veces nos comemos cosas, una cosa es trabajar, si bien uno puede trabajar en el síntoma, tengan en cuenta. A ver, dame un segundito, por favor, un segundito, por favor. Un segundito, por favor. Bueno, entonces, discúlpeme, me surgió una urgencia, puse que llamo después. Bueno, me siguen hasta ahí, entonces uno no se tiene que comer otras cosas. ¿Tá? Entonces el contexto global no es solamente el síntoma. Si uno puede trabajar por un lado
en una fobia, pero paralelamente trabaja en la personalidad total, como si son diferentes dimensiones. Una es la dimensión del síntoma, pero paralelamente uno trabaja en la dimensión, en otras dimensiones de su personalidad total, porque una de esas si trabaja lo conductual solamente en el síntoma y en la familia hay un montón de problemáticas y puede surgir sustitución de síntomas y entonces aparece otro síntoma. Pues tengan en cuenta que si bien uno puede establecer una estrategia en el síntoma, no tiene que trabajar con un solo modal, tiene que trabajar con todos los modales y además tener en cuenta del perfil multimodal de primer orden que toma todo lo global, todo el contexto, si hay aspectos que son importantes y una de esas tienen que ver indirectamente no solo con este síntoma, sino con la calidad de vida de la persona que uno sobre el cual tiene que trabajar. Porque el objetivo no es solamente resolver el síntoma y dejar de estar mal, sino ayudar a la persona a que desarrolle su potencial, a que viva mejor, porque si resuelve un síntoma aparece otro, resuelve un síntoma aparece otro, resuelve un síntoma aparece otro. Entonces, para eso nos sirve hacer un perfil multimodal del síntoma, pero también uno general, donde uno tiene en cuenta cómo es la vida de esa persona, cómo es la calidad de vida. Bueno, ¿está bien con multimodal? ¿Se entendió? Dos cosas Entonces, una pregunta, ¿se escucha? Sí, dale. Sí, entonces el perfil multimodal de segundo orden ya implica una hipótesis del terapeuta, digamos, que tiene que estar chequeando constantemente, digamos. Y siempre chequea, no es que uno aplique una técnica para tiene sensaciones de contractura, relajación. No. Una vez la contractura se produce por los pensamientos que tiene, por las imágenes, por las emociones. Entonces vos no es que aplicás una técnica a una cosa de un modal. ¿Me seguís? Siempre estás tratando de entender de dónde deviene eso que pasa en ese modal. Perfecto. Bueno. Perdón, sí. Una consultita. Entonces, el perfil multimodal de primer orden trataría con diferentes técnicas varios modales. Eso es lo que no me queda muy claro. Porque el perfil multimodal de primer orden es una evaluación general de todo lo que le pasa a la persona. Y en general, no es que uno trata por un lado la demanda de la persona, pero paralelamente va teniendo en cuenta lo que pasa desde la propia teoría que uno tiene en forma integrativa, va tratando otras cosas que pasan. Suponete que, un chico tiene enuresis y entonces uno trabaja una técnica para cuando se hace pis y resulta que hay un despelote familiar tremendo, ¿viste? Resulta que ese chico se hace pis en el colegio y en el colegio tiene problemas y resulta que además aparentemente sin relación con el síntoma hay problemas entre los padres y los abuelos. Entonces el multimodal general te sirve, bueno, ¿cómo yo qué sé, abordo esta familia para trabajar más allá del síntoma, desde tu propio marco teórico en general, más allá del síntoma, para que no sea solo el síntoma lo que trabaje. Entonces te da un montón de información sobre el estilo de vida, sobre los aspectos más generales que a veces no tienen que ver con el síntoma, pero sí hacen a la forma de vida de la persona. En general, sobre lo específico, se trabaja con un perfil multimodal desde alguna escuela, de segundo orden. Pero el primer orden es importante también porque te ayuda a comprender esto que les decía. Bueno, después lean lo que es perfil estructural y rastreo y puenteo. A mí me quedó una duda de eso, de perfil estructural. Dale. ¿Ese lo realiza el terapeuta o el consultante? El terapeuta con el consultante, entonces, pero a veces el mismo terapeuta va chequeando por cómo se comunica el consultante, cuáles son los modales a los cuales le da importancia. Si todo el tiempo habla de lo que piensa, y va a tener un alto aspecto cognitivo. En general, lo hace más el terapeuta que el consultante, si bien trabaja porque a veces el consultante no es consciente de cuáles son los modales que más utiliza.
cambio, la terapeuta sí va chequeando eso y entonces nos sirve también para ver que a veces el exceso de un modal hace que no tome conciencia la persona de otro modal en el cual puede estar, digamos, subyacente parte de la problemática. Una de esas es muy consciente de lo cognitivo, pero como da poca trascendencia a las imágenes, entonces en esas de bajo lo cognitivo hay imágenes, traumáticas. Entonces, lo que hace el terapeuta, después de ver el perfil estructural y chequear qué predomina más y qué predomina menos, empieza a hacer puenteos. Entonces dice, cuando vos tenés esa, después en todo caso, eso léanlo como se hace un puenteo. Cuando vos tenés ese pensamiento, ¿qué imagen te surge dentro de tu cabeza? Y un puenteo, en definitiva, es pensar en preguntarle, reflejar, decir en tus propias palabras lo que dice en su modal el consultante y después hacerle una pregunta del otro modal. Evangelina, 1 minuto. ¿Estás? ¿Se me fue Evangelina? Bueno, alguno que me haga, que diga una frase como si fuera un consultante. Una frase nada más. Ahí está. Lo que pasa es que se me había trabado para el audio. Cuando decía una frase en un modal, yo voy a dar un ejemplo. Supongamos que Evangelina, la frase que usa siempre tiende a hablar en ese modal y no es consciente de otros modales. Entonces, yo voy a hacer algunos puenteos para que ustedes vean y después ya pasamos a terapia del comportamiento, que no va a quedar tiempo y es muy importante las 2 escuelas. Dale. Hoy a la mañana tenía miedo de no poder conectarme al Meet. Cuando hoy a la mañana tenías miedo, estoy reproduciendo lo que dice ella. Etapa 1. Ella habla de sus emociones. Entonces yo le reproduzco en mis palabras y le hablo al modal afectivo. ¿Está claro? Cuando vos tenías miedo, contactate con el miedo y decime qué imagen te surgía cuando tenías miedo a no contactarte con el miedo. Tratando de entrar y que no podía, como me pasó el año pasado. O sea, reproducías una imagen del año pasado tratando de entrar y que no podías. Sí. Entonces, primero le hago una pregunta en el modal que me habla ella, lo reproduzco, repito, para que ella se sienta escuchada. Siempre tiene que reproducir primero, si no, no es puenteo. Y después, porque al reproducir se siente comprendida y acompasada, le hago una pregunta en otro modal para tener información del otro modal. Esto nos lleva, además de puentear y ayudarnos, a generar más información y enriquecer el perfil multimodal de segundo orden. Porque no es que uno lo hace la primera vez. Cada vez que va trabajando va enriqueciendo. Una de esas, a través de estos puenteos, se da cuenta que hay mucho más información de imágenes, mucha más información de emociones, y esto nos ayuda a comprender más todo lo que le pasa a la persona y no quedarnos en la información que de entrada le pregunta. ¿Se entendió? Decime otra cosa, lo voy a repetir de otra manera para que lo vean. Dale. Con otro modal, ¿querés? Sí. Pienso qué difícil es la tecnología. Bueno, entonces, cuando vos pensás lo difícil que es la tecnología, reproduzco. ¿Qué emoción te surge? Paso al modal afectivo. Contéstame. Miedo, correcto. Entonces, cuando vos pensás lo difícil que es la tecnología, te aparece miedo. Entonces, primero reproduje y después le hice una pregunta en el modal que yo necesito tener información. Puedo hacerle otra pregunta. Cuando vos pensás qué difícil que es la tecnología, ¿qué haces? Me paralizo, no puedo hacer nada. Bueno, entonces ahí pasé del modal cognitivo al modal... ¿A qué modal? Al conductual. Conducta. Al conductual. Al modal conductas. Entonces, cuando pensás eso, ¿qué haces? Voy a pasar a otro.
Cuando pensás que es difícil, ¿qué es la tecnología? ¿Qué te pasa en el cuerpo? ¿Qué sentís en el cuerpo? Sensaciones. Como cosquilla acá. Exacto, cuando vos pensás en eso, sentís cosquillas en el cuerpo. Entonces pasé de modal, y se reproduje modal cognitivo y pasé a modal sensación. Eso es puenteo, y entonces uno obtiene mucha más información. ¿Se entendió esto? Porque esto uno en todas las sesiones no es que hizo una vez el perfil del segundo orden y se acabó. Después, teniendo esa base, el terapeuta lo va enriqueciendo para comprender más, digamos, la problemática y para que también el consultante vaya tomando conciencia de la interacción entre sus pensamientos, imágenes, sensaciones, conductas, etc. ¿Se entendió esto? Bueno, paro acá multimodal, léanlo después. Vamos a hablar de conductismo clásico. Vamos a dedicar media hora a conductismo clásico y voy a ver, voy a hacerle preguntas a ustedes. Voy a poner el modelo y después les voy a ir haciendo preguntas. ¿Me siguen? ¿Ah? Multimodal hemos dado, revisen, lean. ¿tá? Me parece que lo básico lo tienen y bueno, si con esta cabeza amplia, abierta, ustedes van a hacer mejores diagnósticos y después van a entender, comprender, eso se llama hacer hipótesis, conceptualizar desde un marco teórico mucho mejor las cosas. Van a tener mucho más datos para conceptualizar mejor y no para intuir o leer, entre comillas, la mente del consultante. Uno tiene que tener información, no leer la mente como si uno fuera un mago. ¿Se entendió esto? Bueno, van a tener muchísima información. Bueno, vamos entonces a la terapia del comportamiento. Déjenme ver, denme un segundito nada más que, a ver si... Perdón, me equivoqué. A ver si me sale ahora. Ahí la tenemos. Bueno, básicamente, ¿qué hay que saber acá? Voy a decir lo esencial y después me hacen preguntas. A ver si podemos. A ver si tengo algo. Bueno, básicamente el modelo de la terapia del comportamiento, no voy a mostrar todo porque ustedes lo tienen, es un modelo en donde uno trabaja en el vínculo entre estímulo y respuesta. Esto no es Zoom y no puedo ver cómo hacer para escribir, pero siempre, ¿ustedes se acuerdan esto de Pavlov? ¿Lo leyeron esto de Pavlov? Entonces, Sí, la persona... en otras materias. Bien, perfecto. Entonces salimos de acá. Las personas tienden a asociar estímulos. Entonces, así como el perro, cuando se le muestra la comida saliva, que es el estímulo incondicionado, y entonces se le muestra la campana, que es el estímulo que no es... No, el estímulo incondicionado es un estímulo que produce una respuesta incondicionada que viene de fábrica. Eso no lo aprende la persona. Si yo el reflejo patelar, le pego en la rodilla, uno tiene el reflejo de la rodilla, y eso no lo aprendió, viene de fábrica. Cuando yo tengo hambre y me muestran comida, salivo y viene de fábrica. En cambio, hay estímulos que la campana no produce nada, no viene de fábrica. Entonces, o no produce, bueno, en principio no produce nada, pero cuando lo presento, cada vez que presento la comida, al principio no, eso que no produce ninguna respuesta al principio, cuando está asociado la comida con la campana, después de un tiempo de asociarlo, la campana produce salivación. Yo siempre doy el ejemplo de todas las publicidades. Tal vez
Quilme una botella de cerveza del cual yo no tengo ninguna información, no me produce nada en especial, no me produce esa tentación de tomar la botella en sí mismo. Pero si asocio esa botella con pasar la bomba, como estar con mis amigos, la paso bomba y la asocio cada vez que muestro la botella, muestro pasarla bien con amigos y estar desinhibido, después de un tiempo lo que era neutro y que, digamos, no me producía nada, me empieza a producir. Entonces, esa botella, que no estaba asociada a nada, que era totalmente neutra, se condicionó y la botella empieza a representar estar con amigos. ¿Me entendieron? Estar con amigos me produce una sensación agradable. Una pregunta. Sí. Sí, porque yo escuché ese ejemplo. ¿Ese ejemplo también no se podría inscribir dentro de lo que es condicionamiento operante? Porque también es muy utilizado en marketing eso, de querer alcanzar un estado y de obtener una recompensa cuando tomo la... Esto no es una recompensa. El operante es una buena pregunta, Marcelo. El operante trabaja no sobre estímulo-respuesta, no sobre asociación de estímulos. Acá es una respuesta, supongamos, tomar cerveza. Cuando tomo la cerveza me produce desinhibición. Y esa dimensión refuerza que yo siga tomando cerveza. Entonces, el operante es posterior a la respuesta de uno. Entonces, el estímulo es la cerveza, la respuesta es la desinhibición. Digamos, cuando veo la cerveza, tomar la cerveza, que es mi conducta, la consecuencia es la desinhibición. Entonces, como la consecuencia de tomar cerveza es la desinhibición, le empiezo a asignar un valor importante a la cerveza y cada vez tomo más cerveza. Uno actúa sobre la consecuencia, ¿tá? Un chico hace bien las cosas, te felicito. Entonces, la gratificación es la consecuencia. Acá puede ser operante y también clásico. En este caso, en el condicionamiento clásico, vos al principio la cerveza no te da ninguna gratificación, es el estímulo a la botella de cerveza, y vos asociás a la botella de cerveza clásico, vos al principio la cerveza no te da ninguna gratificación, es el estímulo a la botella de cerveza, y vos asociás a la botella de cerveza algo que te produce gratificación. Cuando queda asociada, el segundo estímulo ya tenés una respuesta gratificante. Cuando queda asociada al segundo estímulo, es el estímulo que se asocia a un estímulo. El otro ya está asociado a una respuesta esperada. Pero el primero, el que es neutro, en ese momento no está asociado a nada, no produce nada. Si vos, vos ves la botella y no tenés nada. Ahora, la tomaste y te produjo una gratificación, esa gratificación ya es operante. Pero acá es asociar estímulos, no el tomarla y que te produzca una satisfacción. Profe. Es muy distinto esto, ¿eh? A ver si puedo, ¿hay alguna manera acá en este de escribir, de anotar? A ver. Está la pizarra. Sí, yo puse la pizarra que vos, ¿la ven la pizarra o no? ¿Está ahí la pizarra? Todavía no. Es que mandó como un link al chat. No sé si tiene que ver con eso. Ah, la mierda. ¿Ahí aparece? Doctor, pide pide un acceso. Quiere decir de que nos tiene que aceptar. En el link que usted mandó, que compartió, usted ingresa y te pide solicitar acceso. ¿Mandé algo o no? Un link a comentarios. A ver, yo voy a intentar cliquear el link. A ver. Cualquier cosa, pues no importa. Después lo volveré a estudiar. No importa. Ahí está. Ahora se supone que podrías tener que escribir. Lo que pasa es que me parece que todos tenemos que poder... ¿Ven algo? Sí, tienen que compartir la pantalla. Todos tienen que entrar al link. Me parece. Ah, me figura que lo estoy viendo, sí. Perdón. Ahí se están sumando todos al link y ahí podés escribir y vemos. ¿Me ven ahí o no? Sí. ¿Sí? Sí, Estímulo, respuesta, consecuencia, ¿lo ven? Sí. Ahora sí. Bueno, entonces,
Una cosa es asociar dos estímulos, ¿tá? Entonces, lo que uno hace en conductismo clásico utiliza esta parte. ¿Está bien? Estímulo, estímulo, respuesta. Entonces, este estímulo al principio no está asociada a la respuesta esperada. No está asociada. Supongamos, uno dice... a ver, piensa en cualquier estímulo de cualquier publicidad. El cigarrillo no está asociado a... Uno quiere asociar la respuesta aversiva, desagradable al cigarrillo. El cigarrillo no está asociado a una respuesta desagradable, pero si lo asocia a algún estímulo que me produce una respuesta desagradable, entonces termina el cigarrillo produciéndome la respuesta desagradable. Por ejemplo, lo asocio a alguien vomitando. Entonces, cada vez que muestra el cigarrillo, muestro a alguien vomitando. Entonces, alguien muestra una persona que es la persona que vomita. Entonces, cada vez que veo que veo el cigarrillo, ya me quedó asociado al vómito. ¿Me entendieron? Profesor, yo Sí. tengo un ejemplo que me pasó a mí. Dale. Yo tenía un noviecito que venía en moto a mi casa. Sí. Y cuando me separé... ¿Me ven ahora a mí? ¿Cerré ya o no cerré? Sí, sí. Sí, te vemos. ¿Y cuando te separaste? Bueno, cuando me separé, como que me generaba, obviamente estaba muy angustiada, y después me pasaba que cada vez que escuchaba una moto, me agarraba como angustia. O sea, como que había relacionado un estímulo que no tenía nada que ver con esta persona que después a la vez me generaba como esa reacción en el cuerpo. Perfecto. Entonces, ahora les paso el light inicial, pero lo importante es con qué uno asocia. Acá es asociación. No es tener la conducta, por ejemplo, alguien tiene una fobia, tiene un miedo a los perros. Entonces, el objetivo, uno quiere que entonces el perro le produzca algo agradable. Si trabaja el conductismo clásico, asocia al perro a relajación. En cambio, si trabaja con conductismo operante, cada vez que se acerca a un perro, lo felicita. Uno, estímulo, estímulo. Perro igual relajación. El otro, a la respuesta. Yo tengo una conducta de acercamiento al perro, entonces lo felicito. ¿Se entiende la diferencia? Son muy diferentes. Tengo miedo a los exámenes, entonces explico en general, ahora voy más específicamente. Entonces, hago un ejercicio donde cada vez que me veo dando un examen me relajo, entonces asocio, como la relajación me produce tranquilidad, asocio relajación con un examen. Al revés, el conductismo operante, si voy y me animo y me presento al examen, aunque hablé 3 o 4 palabras, te felicito, hablaste. Entonces, uno es posterior a la respuesta, otro no, otro tiene que ver con el estímulo para generar la respuesta. El conductismo clásico genera la respuesta, el conductismo operante, después de la respuesta, la respuesta. ¿Se entiende, Marcelo? Sí, perfecto, sí. Totalmente diferente. Uno, voy a decirlo así, no es exacto. Uno, el premio castigo es posterior. Otro se asocia al objeto que me produce una sensación desagradable. Si ir a una clase me produce algo desagradable, bueno, ¿cómo puedo asociar la clase para que me produzca algo agradable? La otra, si ir a una clase me produce una sensación agradable, cuando fui a la clase y me animé, te felicito, le pago algo, lo invito a cenar, etc. Sí, yo desde el punto de vista más como que me ayuda a comprender más fenomenológico, hay quizás en el condicionamiento clásico una asociación temporoespacial más estrecha. En el condicionamiento operante hay una especie de proceso dinámico que va ocurriendo. Puede ser, pero siempre es posterior. Es posterior a la conducta. Una es previo a la conducta, otra es posterior a la conducta. Claro. Más fácil es, uno es previo a la conducta hasta que lo condicionás y otro es posterior a la conducta. Por ejemplo, yo tengo una fobia a los perros. Si asocio relajación y voy de a poquito desensibilizándome y cada vez el perro me produce, asocio el perro con tranquilidad,
o con cualquier imagen de relajación, ¿tá? Es el conductismo clásico. Cuando a través de todo eso logré acercarme a un perro, lo premio. Esto es conductismo operante. Podés trabajar Doctor, disculpe, esto me remonta, puede ser al ejemplo del pequeño Albert con respecto al sonido. Puede ser el ejemplo, lo que pasa es que el pequeño Albert está visto desde otro punto, de otro marco teórico, donde se le da un significado también. Pero está bien. Bien. Sí. Una pregunta. Usted explica algo así como que dice que los refuerzos en el video dice que no siempre son funcionales. ¿Puede ser? Porque da un ejemplo de un niño que se comporta mal, que la madre lo reta o lo castiga, y el nene cada vez es peor el comportamiento. Ahora después con Evangelina lo van a ver, pero a veces, vamos a ver, cuando es posterior a la conducta de la persona, que estamos hablando de operante, si la persona recibe un aparente castigo, pero aumenta la frecuencia de la conducta, entonces, en lugar de un castigo, yo reforcé la conducta. Entonces uno tiene que ver qué es lo que sucede con la conducta. Ah, ok, o sea, puede ser, sí, puede funcionar como al contrario de lo que yo quiero lograr. Exacto, digamos. uno tiene que observar las consecuencias. Siempre es conducta-consecuencia, conductismo operante. Y conductismo clásico, estímulo-conducta. ¿Se entendió? Sí, perfecto, gracias. Vamos estímulo-conducta a explicar un poquitito, entonces, para profundizar, y después Evangelina se queda hablando más del operante, simplemente para poder ser ordenadito, si les parece. Bueno, ¿se ve ahí? ¿Se ve? Sí. Bueno, ¿qué es un reflejo condicionado? ¿Qué es esto? Uno, bueno, acá me sale, lo hice con Power, pero me sale esto. Uno tiene, cuando pasa al PDF o cuando pasa acá, sale así. Uno tiene un estímulo incondicionado que me produce una respuesta incondicionada. Por ejemplo, si me relajo, la respuesta de mis músculos, mis propios receptores le dan mensajes al cerebro y mi cerebro hace que hay un reflejo que hace que al relajar los músculos baja la tensión y produce tranquilidad. También cuando uno respira tranquilo, despacito, también hay un reflejo que hace que el cerebro me produzca tranquilidad. ¿Está bien? Entonces, este es un estímulo incondicionado. Si yo lo asocio con un estímulo neutro, a la larga, ese estímulo neutro que antes me producía otra cosa, me va a terminar produciendo tranquilidad. Ejemplo, si yo respirar me produce tranquilidad y yo le tengo cierto temor a hablar en público, después de poder imaginarme hablando en público, respirando, después vamos a hablar específica la técnica. Si yo después de hablar el hablar en público no es un estímulo neutro para la tranquilidad. Produce otra cosa, pero no produce tranquilidad. Produce algo desagradable. Entonces yo quiero asociar el estímulo que es neutro para la tranquilidad a la tranquilidad. Entonces, si yo tengo temor a hablar en público, al imaginarme hablarme en público, respiro hasta que se asocie y me dé la misma respuesta que es la tranquilidad. ¿Está? Entonces, el estímulo neutro es el que no provoca ninguna respuesta vinculada con la temática que yo quiero. Una de esas, el hablar en público me produce algo desagradable, pero es neutro para la tranquilidad, no me produce nada de tranquilidad. Entonces, si es desagradable para hablar en público, pero no me produce nada de tranquilidad. Entonces es neutro para eso. Entonces, lo tengo que condicionar, tiene que aprender a dejar de ser neutro para la tranquilidad, aunque no sea neutro para los nervios, tiene que dejar de ser neutro para la tranquilidad y tiene que condicionarse con la tranquilidad. Entonces lo asocio a un estímulo-respuesta agradable para que a la larga después me produzca la tranquilidad. ¿Me siguieron ahí? Entonces, de ser incondicionado pasa a condicionado, que es el aprendizaje.
A veces ya hay estímulos de segundo orden, que significa, hay un estímulo que ha sido condicionado previamente, supongamos, que yo aprendí que asocié el respirar, que me da tranquilidad, a determinada música. Entonces, si esa música ya aprendida me da tranquilidad, cuando estoy tenso asocio mi estado, o cuando tengo que dar una clase, asocio dar esa clase con esa música, y a la larga esa música que ya había sido asociada anteriormente y me producía tranquilidad, porque antes era neutro y ahora dejó de ser neutro y aprendí que la música me da tranquilidad y ya quedó grabada de forma refleja a mí, entonces cada vez que pienso en dar un examen lo asocio con la música me da tranquilidad. ¿Me siguieron? Y es un estímulo condicionado de segundo orden. Entonces, uno puede condicionar aprendizajes previos. Si hay aprendizajes previos que me produjeron reacciones agradables, yo puedo asociar el estímulo a estos aprendizajes previos. ¿Me siguieron ahí? ¿Me siguieron todos? Sí. ¿Tá? Después lo leen bien, pero esto es muy importante porque no siempre se asocia a estímulos incondicionados agradables. Una fobia se puede asociar a relajación, pero también una de esas se puede asociar a algo que me produce algo agradable. Supongamos que la imagen de yo jugando al fútbol, invento, para mí es muy agradable porque ya fue asociado al placer. Entonces, y a potencia. Entonces, si yo me imagino jugando al fútbol cada vez que... después vamos a ver cómo. Entonces yo me imagino jugando al fútbol, entonces ya es un condicionamiento de segundo orden. Asocio hablar en público con yo jugando al fútbol, que me produce algo agradable. ¿Tá? Entonces no siempre asociamos a reflejos incondicionados. También asociamos a reflejos condicionados previos que, en el caso de yo querer asociar algo agradable, un reflejo agradable previo. Si quiero asociarlo a algo desagradable porque quiero eliminar una conducta, entonces lo tengo que asociar a algo que me produce una reacción desagradable. ¿Está claro? Si yo asocié el pulmón con cáncer, tengo el pulmón canceroso, algo muy desagradable, asocio el cigarrillo al pulmón canceroso. Que es lo que hacen en algunas parroquias a veces. Muestran imágenes muy desagradables y después van asociando al cigarrillo. Es un condicionamiento, se llama aversivo porque lo que busco es bajar la conducta. Y hay condicionamientos que buscan lograr conductas. ¿Tá? Entonces, si yo quiero que la persona asocie el cigarrillo a algo desagradable para que deje de fumar, lo tengo que asociar a algo a algún otro estímulo que sea muy desagradable para la persona. Si yo quiero que la persona que pueda desarrollar una conducta, la tengo que asociar a algo muy agradable. ¿Entendieron? Eso es como cosa básica. Vuelvo. Bien, después lean esto. Entonces, el condicionamiento clásico. Si yo tengo un estímulo que me produce una respuesta desagradable, a ver, me parece que déjame ver un poquito. ¿Cómo se produce la patología? Hay un estímulo que me produce una respuesta muy desagradable. Supongamos que el dolor me produce miedo. Y el estímulo neutro, el perro que no me producía nada, me muerde y me produce dolor, entonces asocio el dolor con el perro y por generalización todo perro me produce el miedo que me produce el dolor. ¿Me siguieron? ¿Me siguieron? A ver, escucho. Sí, profe. Entonces la persona aprende, si yo en el momento que fui a tirar el botón del baño, explotó una bomba, entonces
cada vez que voy a tratar de tirarla, de apretar el botón de descarga del baño, o la cadena como se decía antes, como lo asociaba al ruido de una bomba, entonces me da miedo apretarlo. ¿Está bien? Porque asocia apretar el botón del baño con algo muy desagradable. Entonces, cuando la persona asocia ciertos objetos que al principio eran neutros, que no me producían nada, situaciones más traumáticas, se produce una fobia. ¿Está bien? Entonces, si piensen que si una persona frente a alguien vestido de obrero, no sé, no sé, con un uniforme no me producía nada, pero alguien con un uniforme me produjo algo desagradable, entonces asocian el uniforme con algo agradable y cada vez que viene un uniforme tienen miedo. O sea, el uniforme que era neutro, al principio cuando está asociado a alguna respuesta desagradable, uno lo asoció y quedó para siempre asociado, y entonces ve un uniforme, tiene miedo. Es como casarse, pero doctor, más o menos, ¿no? Bueno, depende para sí. Si el casamiento era neutro para lo desagradable y el casamiento fue muy desagradable, ya casarse implica desagradable. Pero ahí hay aspectos operantes también. Pero piensen las fobias en general sobre donde trabaja el conductismo, se condicionaron porque asociaron un objeto que teóricamente no tiene que producir nada malo a algo muy desagradable. Tiene miedo a las cucarachas. Al principio los chicos con las cucarachas, yo tengo una nieta chiquita, toca a todos los bichos. Pero no sé, cuando tocó el bicho la picó. Entonces todos los bichos por generalización pueden picar y tiene una fobia a los bichos. Entonces siempre asociado el objeto, que al principio no estaba asociado a nada y era neutro, asociado a una situación estímulo-respuesta traumática o desagradable, el objeto ese pasa a ser fóbico. Y es un objeto que está condicionado. El estímulo que antes era neutro ahora está condicionado y es un objeto fóbico. ¿Está bien? ¿Puedo hacer una consulta? Sí, dale. Consulta, ¿eh? Yo había entendido, por ejemplo, yo tengo fobia a las serpientes, ¿no? Sí. Yo he entendido que las fobias, o me dijeron eso y yo me quedé con eso, que puede ser, que no era al objeto en sí, sino como era secundario, en realidad que es otra situación. Depende desde qué marco teórico la veas. Desde conductismo sería la serpiente y tal vez desde... Desde el psicoanálisis una de esas decís que eso tiene que ver con el falo, ¿viste? Y entonces... claro. Y con el miedo a la castración o lo que fuera, ¿viste? Okay. Entonces, pero en el conductismo también, ¿viste? Si cuando vio la serpiente en el mismo momento, ¿viste? No sé, un grito de terror, entonces la serpiente es terror. Claro, yo me imaginaba cuando decía de los bichos que tal vez no sé si la picó un bicho, pero tal vez tiene razón. Puede ser alguien que gritó justo, tipo, no toques eso, y le gritó a la nena o al nene, y entonces fue más el grito de la persona y no la serpiente. O el bicho. Con esa cosa que fue traumático, que fue el grito. ¿Entendés? ¿Y sobre qué se trabaja? ¿Sobre el grito o sobre el objeto que uno piensa que fue el objeto? Porque uno dice, a mí me da miedo los bichos, pero en realidad lo que tal vez le asustó en ese momento fue el grito de la madre o el padre, o que no le gusta justo a esa persona los bichos. ¿Se entiende? Vamos a ver dónde se trabaja. Esto es cómo se generan las fobias. Entonces, si bien desde algunas escuelas se trabaja sobre el significado que tiene el objeto, acá se trabaja sobre desensibilizar. ¿Entendés qué significa? En lugar de que esté asociado al grito y que la serpiente le produzca miedo, ¿viste? Entonces, lo que se trabaja es asociar la serpiente a otro estímulo que le produzca tranquilidad. ¿Tá? Obviamente, yo que sé, hay serpientes que son peligrosas. ¿Tá? Entonces, siempre las fobias tienen que ver con aquello que teóricamente es neutro para todo el mundo porque no produce ningún riesgo, pero en su cabeza es riesgoso porque tiene imágenes en su cabeza que significan el riesgo. Entonces, esto está muy bien lo que vos decís.
Espero que les sirva esto que yo les diga. Esto es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque con lo que se trabaja se llama desensibilización sistemática. Entonces, ¿qué es lo que hace? Para que pongo acá y les explico, porque es muy importante que lo entiendan. Es muy importante que lo entiendan. La desensibilización sistemática, ¿tá? Lo que hacen es, si el estímulo relajación me produce tranquilidad, entonces asocio el objeto fóbico con tranquilidad. Pero el objeto fóbico, yo puedo ver solamente la serpiente, ¿está bien? O vamos a ver algo que sea menos que no, porque la serpiente, si son Una cucaracha. Si son venenosos, el miedo puede ser lógico y no lo vamos a desensibilizar de eso. Mejor que esté lejos. Una Pero cucaracha, ¿qué más? las cucarachas, yo qué sé. Bueno, es típico las cucarachas o puede ser otras cosas, ¿viste? O miedo a un examen o miedo, digamos, a hablar en público. Entonces, eso que es una situación fóbica, lo tengo que asociar, ¿está? Entonces, la situación fóbica la tengo que asociar a esta relajación para que después de un tiempo la relajación, digamos, el objeto fóbico me produzca la misma tranquilidad. Entonces, si al principio, voy a Pavlov, al principio la comida me produce salivación y la campana era nada, ahora la campana asociada a la comida me produce salivación. Entonces, si al principio la relajación me produce tranquilidad, digamos, entonces el objeto fóbico asociado a la relajación me va a producir la misma tranquilidad. Me va a producir objeto fóbico relajación. Me va a producir objeto fóbico salivación. El objeto fóbico en ese caso sería como la campana, que asociada a la comida me produce salivación, entonces acá el objeto fóbico asociado a la relajación me produce tranquilidad. ¿Me entendieron hasta acá? Pero no se puede asociar así nomás. No se puede asociar así nomás porque les cuento una anécdota. Evangelina, ¿te podés quedar un poco más después? Hola. La perdí. Bueno, les cuento una anécdota. Una persona que yo atendía partos. Entonces resulta que ella quiso asociar el parto al orgasmo y al sexo para que la persona tenga placer en el parto. ¿Qué le pasó? Alguien cierra el micrófono porque se está... Yo, ahí estoy, volví. Hoy vengo, se me actualiza el micrófono, pero estoy. ¿Qué le pasó a la persona? Entonces, la quiso asociar el parto con la relación sexual que le produce el placer del orgasmo. Entonces, ¿qué le pasó a esa persona? Esto es real, Cada vez que tenía relaciones sexuales te acordabas del dolor del parto. Entonces, asoció al revés. ¿Me siguieron? ¿Por qué? Porque el dolor del parto era mucho más fuerte que el placer que le daba el orgasmo. Entonces terminó asociando el sexo al dolor del parto. Y esto es real. Entonces, ¿qué se hace para eso? ¿Me siguen? Hay dos mecanismos. Un mecanismo es el contracondicionamiento. Presento de nuevo. Perdón. Un mecanismo es el contracondicionamiento. Es esto. Entonces, hacer un condicionamiento al revés. Entonces, asocio el dar examen a algo agradable.
antes asocié el examen a algo desagradable, porque yo que sé, tuve una mala experiencia con un docente, ahora lo tengo que condicionar a algo agradable. Pero hay otra cosa más, que se llama inhibición recíproca. ¿Qué pasa? Siempre el estímulo que produce, se lo digo en fácil más allá de lo que lean acá, el estímulo que produce mayor impacto va a ser el que predomine, porque no puede haber dos respuestas incompatibles al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para evitar eso? Siempre lo que uno va a asociar tiene que ser más fuerte que lo que me produce la fobia. ¿Qué hago para eso? La desensibilización sistemática. Lo primero que hago es que el estímulo contrarrestante, agradable contrarrestante, sea más fuerte que la respuesta que me da el objeto fóbico. Entonces lo hago gradualmente. Si no es lo mismo que yo me imagine frente a un perro que tengo miedo, vamos a una fobia a los perros, y perros labradores que nunca muerden a nadie. Tengo fobia a un perro labrador. Yo tengo un montón de fantasías. Entonces, la persona en su cabeza, respondiendo a alguien, tiene un montón de situaciones vinculadas con el perro que le van produciendo el miedo. ¿Ah? Situaciones que tienen que ver con la distancia al perro. No es lo mismo ver un perro a 200 metros que tenerlo a 20 centímetros, que tienen que ver con el tiempo en que voy a ver un perro. No es lo mismo ver el perro dentro de 10 días, que sé que dentro de 30 segundos va a aparecer, que tienen que ver con situaciones. No es lo mismo un perro labrador que un perro, yo que sé, Rottweiler furioso, enseñado que lo condicionaron para defender territorio. No es lo mismo. Entonces, con la persona organizamos todas las situaciones, tanto en distancias espaciales, como en tiempo, como en situacionales, todas esas situaciones de menor a mayor impacto fobígeno. Entonces, si por esas, para mí, en forma espacial, ver al perro a 100 metros no me produce nada. Entonces, organizo, hago 10, 15, 20 situaciones diferentes de menor a mayor temor y empiezo con la que no me produce ningún temor. Cuando hay algo que no me produce de 0 a 10, 1 de temor, y la relajación de 0 a 10 me produce, yo qué sé, 7 de tranquilidad, ¿tá? Entonces, que el 7 de tranquilidad va a predominar sobre el 1 del temor. Entonces, si asocio relajación con un perro a 100 metros, después de un tiempo, el perro de 1 va a pasar a 0. Después la segunda situación, el perro a 50 metros. ¿Cuánto me produce? A 50 metros me producía 3, pero todavía me produce 7 el otro, ¿viste? Entonces, se va relajando y asociando hasta que producirme 3. Por favor, el que está hablando ponga silencio. 6:30, ¿te queda bien esa? Por favor, el que está hablando, silencie, por favor. Bueno, vuelvo a ver. Si el estar a 30 metros del perro me produce 3, pero la relajación me produce 7, me relajo hasta que verlo a 30 metros me produzca 0. Pero si yo empiezo directamente por tener el perro a 20 centímetros, que me produce 100 de temor, y la relajación sobre me produce 7 de tranquilidad, va a predominar la del temor. Entonces va a que ir gradualmente, paso a paso, hasta que cada situación me vaya relajando. Hasta que ahora, la que me producía 3, cuando me produjo 0, la siguiente que antes me producía ya ver el perro a 15 metros, ya no me produce 5, ya como las anteriores las pasé, me va a producir 3, y entonces asociada con tranquilidad, después me va a producir 0. Entonces tiene que graduar hasta acostumbrarme y hasta condicionar las diferentes situaciones de menor a mayor impacto fobígeno hasta que puede ver el perro lamiéndome la cara y no sienta nada. Pero eso tiene que ser gradual y sistemático. Ay, Dios. ¿Entendieron esto?
Si no, no se puede. Entonces, por eso uno va gradualmente. Y entonces, ¿cuáles son las representaciones a las cuales tiene que asociar? Bueno, tiene que ir de menor a mayor y eso lo tiene con el consultante, tiene que ir organizando de menor a mayor eso, desde la más chiquitita y la que menos le produce hasta la que más le produce. Y empezar por la que menos me produce. Cuando la que menos me produce ya me da tranquilidad absoluta, paso a la segunda. Cuando la segunda me da tranquilidad absoluta, paso a la tercera. Cuando la tercera me da tranquilidad, paso a la cuarta. Y así sucesivamente, porque cuando llegue a la número 10, ya voy a estar visible, ¿no? Por eso se llama desviación, hacer quitar sensibilidad a lo Perdón, ¿soy yo o Profe. se está cortando? objeto fóbico No, se está es cortando. menor. No, profe, se le corta la conexión ¿Me y se siguieron escucha todos? todo cortado. No, se profe, escuchó, se me cortó. toda la charla. A ver, esperen, quiero... Se te está... Internet te está fallando. ¿Ahora? ¿Volvió? Sí, a ver. Sí, profe. ¿Volvió? Sí, sí. Sí, sí, sí. Pues cambié mi línea de internet a ver si, porque con la otra no tenía muy bueno. ¿Ahí está bien? Sí. Bueno, vuelvan, quiero ver las caras de ustedes. ¿Entendieron esto? ¿Por qué tiene que ser Sí, yo gradual y escucho. ¿El resto? sistemático? Entonces uno hace graduaciones que pueden ser espaciales, temporales o temáticas, o la combinación. Tengo miedo a los exámenes. Bueno, estoy a 10, la espacial, la temporal sería estoy a 10 días del examen, 9, 8, 7, hasta que yo me imagine estando en la entrada del examen o adentro del examen, hasta que... Pero tiene que ser gradual. Si tiene que ser espacial, estoy en mi casa o estoy a 100 metros de la computadora. Y si tiene que ser temática, me toma este profesor, me toma este otro profesor, me toman, yo estoy acompañado, me toman solo. Entonces ya no tiene que ver con las distancias o el espacio o el tiempo, sino tiene que ver con situaciones de menor a mayor. Pero eso no es que la organiza uno, tiene que sentarse con el consultante a ver cuáles son las situaciones temidas desde la menor a la mayor y empezar siempre con la que le produce muy poquitito. Esto, doctor, me remonta quizás a cuando uno va a terapia, que quizás a uno le plantee desde el terapeuta al consultante el tema de establecer prioridades. ¿Tiene también un poco que ver con esto gradual que usted está hablando? No es conductismo eso, pero tiene que ver porque si uno empieza, uno establece prioridades en terapia también, a veces empieza por donde más posible, por lo que uno le da más seguridad que puede empezar. Salvo que la persona esté en riesgo, entonces la prioridad es la urgencia. Pero a veces empieza por situaciones más sencillas para que la persona vaya ganando confianza con el terapeuta y la persona vaya ganando confianza en sí mismo y no empieza por la que es más difícil. Salvo que haya una urgencia y entonces eso requiere otro tipo de estrategias. ¿Se entendió hasta acá? Profe, una pregunta. ¿Cómo operaría? Porque lo leí en el libro y tampoco no me quedó muy claro, porque acá entiendo lo de la graduación, todo eso. ¿Cómo funcionaría el tema de, creo que el libro habla de inundación ansiógena, flooding, ese tipo de cosas? Mira. Que me pareció muy chocante cuando lo leí, digamos, ¿no? A mí también me parece muy chocante, Marcelo, y no lo hago. El flooding opera por un mecanismo de saturación, lo pones ante lo peor de entrada, si no se te infarta. Sí, a mí me hace acordar como entrenamientos de infante marina, ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno. Esto lo ponen ante las peores situaciones y por saturación, ¿viste? Actualmente se utiliza poco, eso no se utiliza. Yo la nombré porque es una flooding. Flood es inundación, se llama inundación ansiógena, y eso se utiliza raramente se utiliza como técnica. Dentro del conductismo clásico lo que más se utiliza es o haces una desensibilización sistemática para que la persona
se desensibilice de algo, ¿cómo se llama?, que le da temor en general, o puedes hacer algún condicionamiento aversivo, entonces asociar algo que la persona es agradable, algo muy desagradable, estímulo, haces el cigarrillo al vómito. Bueno. Entonces, se hace, por ejemplo, para ciertas personas asocian, pero eso es entre conductismo clásico y operante, asocian una sustancia que le dan y cada vez que va a tomar alcohol tiene una reacción. Me parece que es más operante eso, porque es con la consecuencia. Perfecto, gracias. También, bien. A veces hay, yendo a vos, Marcelo, a veces hay situaciones que se dan las dos situaciones simultáneas, es clásico y operante, no sabes muy bien exacto cuál es. Y hay otras que son bien clásicas y hay otras que son bien operantes. Bueno, léanlo, me parece que es muy importante esto, tengan en cuenta lo gradual, tengan en cuenta que se va haciendo por pasos, tengan en cuenta esto de la inhibición recíproca, porque si empiezan por algo muy jodido, lo jodido predomina, perdón que les hable así, ¿está? Si uno tiene ideas obsesivas, a veces en el TOC se utiliza, entonces uno tiene que, en lugar de actuar el ritual, acostumbrarse a la idea obsesiva, y a veces se desensibiliza, aprende desde las que menos le joroban hasta que más le joroban, pero empezar por la idea obsesiva que más le joroba, ¿viste? Val muere. Entonces, siempre una desensibilización tiene que empezar por lo que es más suavecito para que uno lo pueda contrarrestar. Siempre. Yo le estoy hablando en lenguaje poco técnico, pero me parece que así lo van a entender mejor. Nunca empiecen por lo difícil, empiecen por lo más fácil. Bueno, Evangelina, te dejaría a vos si te podés quedar un ratito más, te iba a pegar hasta 11:15, por lo menos tengas media hora para explicar el operante. Sí. ¿Alguna? Bueno, Sí. chicos, yo los dejo porque no quiero superponerme y tomar más tiempo. Ténganlo en cuenta esto, lean, ¿tá? Y en todo caso la clase que viene, si quedó alguna pregunta, vuelvan a leer y estudien bien para la próxima vez cognitivismo. Acuérdense que es intensivo esto, no es lo mismo que lo común, que tenemos varias clases para poder ver eso. Nos anotamos acá y eso implica un esfuerzo nuestro para poder, nuestra capacidad de síntesis, decir, y un esfuerzo de ustedes. No es un curso común donde tenemos cada semana para verlo las veces que se nos canta. Así que, por favor, eso. Te dejo, Evangelina, los dejo, chicos. Nos vemos, entonces. Chao, Bernardo. Gracias. Chau, chau. Bueno, to be continued, ¿no? Les veo las caras. Escuchen, puede que suceda, que vieron que me pasó varias veces, que se desactiva no sé por qué el micrófono, entonces tengo que volver a salir y entrar. No se vayan hasta que terminemos. Si me ven que desaparezco, porque voy y vengo para que se vuelva a cargar la página, ¿ok? Esperamos a que vuelvas. Sí, espérenme. Bueno, 2 segundos, respiramos hondo, nos movemos un poco, porque si no, no los voy a tener concentrados para lo que viene. Vamos, que falta, que es mucho, estiren los brazos, estiren un poquito el cuello, respiremos hondo, si no, se pueden parar, moverse un cachito, si no, los voy a perder en el camino, y como les decía Bernardo, venimos a full, ¿sí? Es intensivísimo y tenemos muchas cosas, ¿no?, que marcarles también para que lo puedan aprovechar. Voy a hacer lo siguiente si les parece. A ver, vieron que yo fui dándoles ya pautas, ¿verdad? Cuando les di la bienvenida, les di como un poquito la pauta, lo leyeron de cómo íbamos a trabajar. Entonces, fundamental esto de que esté la lectura. La próxima ya empezamos con cognitiva, ¿sí? Entonces, y nos van a quedar un montón de cosas para decir y de dudas de conductismo. Entonces, y van a venir con un montón de preguntas de cognitiva porque van a leer, a mirar los videos, etcétera. Y además, van a tener que hacer el trabajo práctico de conductismo para la próxima. Bueno, de a poco, paso a paso, para que no se abrumen. Pero traten de ir viendo cuáles son las dudas, así la próxima, si quedan dudas de conductismo, no vamos a saltearlas para que puedan también tenerlas, pero no le vamos a poder dedicar todo el tiempo tampoco, porque
tenemos que ver un montón de cognitiva, ¿sí? Varias escuelas dentro de la misma terapia cognitiva. Así que el TP para la próxima clase. Sí, ya ahora al finalizar les explico todo, vean cómo es la dinámica que vamos a hacer. ¿Qué quiero como marcarles para que se guíen un poquito? Vean, revisen, lean las técnicas, que por ahí no van a estar todas en los videos, las técnicas, pero léanlas y distingan algo que es importante dentro del conductismo operante, los mecanismos por los que funcionan las distintas técnicas. Recién Bernardo le habló que una de las más utilizadas es la de sensibilización sistemática. Bueno, cuando van leyendo van a ver que dice actúa por tal y tal, ¿no? Bueno, el mecanismo es la inhibición recíproca y el contracondicionamiento, ¿sí? Vayan viendo en cada una de las técnicas cuáles son los mecanismos subyacentes, porque tienen que entender que funciona a partir de qué mecanismo, porque no funcionan todas las técnicas por el mismo mecanismo, ¿de acuerdo? Eso los va a ayudar a comprender y también el día de mañana también les va a ayudar a entender cuando quieran aplicar alguna de las técnicas, qué es lo que están haciendo. No se trata solamente de aprenderme de memoria una técnica, sino de comprender cuál es el proceso de funcionamiento de esa técnica para que el día que ustedes tengan una persona adelante y tengan que poder aplicarlo, ustedes no digan, bueno, me dijeron que A aplicó B tal técnica. No, que puedan comprender qué es lo que sucede, cuál es el proceso, el mecanismo por el que actúa esa técnica y saber entonces si la voy a utilizar, si me sirve, no me sirve, si es apropiada o no es apropiada para esta persona en particular. Por más que la técnica sea maravillosa, puede no ser apropiada para esta persona. Si yo ya hice el multimodal y sé que una persona tiene más desarrollado X modal, supónganse el de las sensaciones, por ahí no voy a utilizar una técnica que apunte al modal visual, ¿sí? Porque posiblemente no le sea la misma eficacia que si utilizo algo que tenga más que ver con el modal preferencial, ¿está? Entonces tienen que conocer cuáles son los mecanismos. Fíjense, véanlo en el libro, por ejemplo, todas las que son de exposición actúan más bien por el mecanismo de habituación. ¿Qué es el mecanismo de habituación? Esto de que se va acostumbrando, habituando, ¿no? La persona a ese hecho. Hay muchas veces, esta también es una técnica que se usa bastante, el de habituación, que son todas las técnicas que tienen que ver con la exposición en vivo, la exposición puede ser incluso por imaginería, bueno, pero todos esos mecanismos, todas esas técnicas que son por exposición utilizan el mecanismo de habituación. ¿Voy rápido? ¿Me siguen? Y después, en lo que hablaban antes de la inundación ansiógena y todas las que tengan que ver con ese tipo de técnicas, actúan por saturación, ¿sí? Por llegar al tope. A ver, vamos a ver muchas cosas porque les explicamos cómo funcionan, les explicamos la teoría, eso no significa que a lo mejor sugiramos que las utilicen, ¿sí? Pero bueno, es parte. Todo entra, sí, todo entra. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que digo? A ver, por ejemplo, recién les decía Bernardo, el de saturación, el de flooding, no es algo que utilicemos habitualmente. No obstante, bueno, hay programas que lo utilizan. ¿Estamos bien hasta acá? Vamos a hacer como un punteo con todo lo que vimos de conductismo operante. ¿Va? ¿Listos? A ver, ¿qué quiero que punteemos? Tengan en cuenta que ya vimos, y ya esto lo distinguió Bernardo cuando se los explicó, que en el condicionamiento operante el estímulo va seguido a la conducta, ¿sí? Y cosas que tienen que quedar muy claras es la diferenciación entre refuerzo y con el castigo, ¿sí? Siempre que quiera aumentar una conducta, ¿qué voy a usar? ¿Refuerzo o castigo? Refuerzo. Esto es clave.
como para guiarse, pues si no después uno se empieza como a marear entre todas las categorías que vamos encontrando. Pero si tenemos en cuenta como ciertos puntos claves, lo podemos razonar y pensar, ¿sí? Entonces, siempre que yo quiera que sumar una conducta, adquirir una conducta, voy a usar refuerzos. Y siempre que yo quiera disminuir la aparición de una conducta, voy a usar castigos. De ahí, la pregunta que hacía una compañera al principio, que habían visto en el libro o en los videos, ¿sí? Si yo utilizo una conducta para reforzar, un estímulo para reforzar una conducta, si no obtengo que se realice la conducta buscada, lo que puedo estar generando es un nuevo reforzador de la conducta que quiero cambiar. De ahí la importancia, y esto, por eso les digo, les voy puntuando, las cosas importantes es conocer al sujeto al que voy a implementar estos estímulos, o estos reforzadores, o estos castigos, ¿sí? ¿Se acuerdan que algo hablábamos en el taller cuando lo vimos? ¿Sí? Importantísimo conocer a la persona, porque si yo voy a reforzar con un estímulo que, no sé, a Joaquín no le interesa, posiblemente no voy a conseguir mi objetivo, ¿sí? De aumentar la conducta que busco, ¿sí? ¿De acuerdo? Lo mismo con el castigo. Si yo voy a implementar un castigo que a Marisa le da igual, no voy a obtener la reducción de la conducta y posiblemente encima actúe reforzando. Por eso muchas veces fallan lo que proponemos, ¿sí? Como reforzador o como castigo, ¿sí? Es ese estímulo que damos tras la conducta. ¿De acuerdo? Entonces, refuerzos pueden ser positivos o negativos, ¿sí? Quiero implementar el desarrollo de una conducta, al aumentar el desarrollo de una conducta, voy a obtener refuerzos positivos o negativos para hacerlo, ¿sí? Ustedes van a leer que hay se pueden generar programas de reforzamiento, donde puedo ir intercalando incluso y armando un programa específico para cada persona. Eso léanlo bien en detalle, si hay duda, creo que en el libro se entiende y en las grabaciones también, las variedades que hay, pero más allá de las variedades que hay, tengan en cuenta y en claro comprender bien el concepto de base que tienen. Vuelvo a decirles, si comprenden bien este concepto de base, después las variaciones son fáciles de entender, ¿de acuerdo? ¿Dudas hasta acá? No. Bien. Entonces, tengan en cuenta no confundir refuerzos positivos y negativos con castigos, ¿sí? Refuerzo negativo, que es sacarle el estímulo que molesta, ¿sí? Si yo estoy gritando para que hagas tu cama ahora, cuando la haces, el refuerzo negativo es saco eso que te estaba molestando, que era mi grito. Ahora, si tu grito si mi grito no te incomoda, tal vez pueda convertirse igual en un refuerzo, ¿no? Y sigan sin hacer la cama. Esos son los errores que muchas veces, ¿no? Se ven que aparecen y decir, bueno, pues si yo implementé esto y no me dio resultado. Bueno, hay que ver qué tan bien lo implementé y qué tan importante es para esa persona. A lo mejor esa persona está habituada a mis gritos, porque yo para todo grito, entonces no le sirva para reforzar la conducta que estoy queriendo reforzar, por ejemplo. ¿Me siguen? Entonces, ojo. Profe, disculpe que la frene ahí. Repite, por favor, lo de refuerzo negativo, por favor. Refuerzo negativo es retirar un evento desagradable, ¿sí? Por eso yo te pongo el ejemplo del grito. O levantar la penitencia, que uno se acuerda, bueno, penitencia, qué antigua, pero bueno, denota la edad algunos ejemplos. Pero bueno, no, si te estabas privado levanto esa privación, entonces retiro,
¿sí? Entonces puede ser un refuerzo negativo, ¿sí? Como ya hiciste, yo retiro eso que te molestaba, ¿sí? Entonces refuerzo negativo es quitar ese evento desagradable que se produce detrás de la conducta, ¿sí? Y refuerzo positivo es dar, ¿sí? Presentar una consecuencia agradable, ¿sí? Ya terminaste de hacer la tarea, entonces vamos ahora a mirar Netflix. Bueno, espero que te guste, ¿está bien? Recuerden, básico, quiero aumentar la conducta, refuerzos. Quiero quitar una conducta, vamos por los castigos, positivo y negativo, ¿sí? Castigos negativos. Quito algo agradable. No salís a andar en bici. No, bueno, si le gusta andar en bici, volvemos, ¿no? Tengo que tener en cuenta. No vas a ir al gimnasio. A mí, que no me gusta ir al gimnasio, digo, bien, vamos por ahí, me sigo portando mal. Así me quitan, ¿sí? Ir al gimnasio. ¿Está bien? O sea, lo que hay que sacar cuando hablamos de sacar el estímulo desagradable es, tiene que ser algo que valga la pena sacar. O sea, no algo al aire. Agradables. Por eso dije al principio, muy bien, Micaela, es que esto, armar programas o dar castigos sin tener en cuenta quién es la persona con quien estoy trabajando, son cosas genéricas que pueden no generar el efecto que yo estoy buscando, el aprendizaje que estoy buscando, ¿sí? Que eso es lo que pasa muchas veces, a ver, en educación, vos tenés 40 pibes, haces algo genérico, a algunos les va a ir bien, pero después necesitas ver qué aplicar diferenciado a otros, que eso que yo propuse no les resultó, ni un refuerzo ni un castigo a lo mejor. ¿Me siguen? ¿Sí? Pasa muchas veces eso, ¿eh? Así que por eso se los aclaro como que es algo a prestar mucha atención. ¿Quién es la persona con la que yo voy a trabajar? ¿Está bien? Profe. Sí. Una consulta. ¿Quién? Cuando, para conocer bien a esa persona, para poder aplicar este tipo de... ¿se aplica como una ficha de conocimiento, como lo que vimos hace un rato, en el enfoque multimodal? A ver, el enfoque multimodal es una herramienta valiosísima que a mi criterio no importa, ¿no? Que vayas a después decidir utilizar. A vos te sirve como un mapa de la persona. A ver, antes preguntaban cómo lo haces. Yo, bueno, les mostraría, pero cuando viene alguien, ¿sí? Lo primero que hago es, de un lado, el genograma, ¿sí? Del otro lado, suelo hacer una torta, que ya la van a ver, de áreas y roles, y al costado, como si hiciera el multimodal. Y no es que le voy preguntando modal por modal. La persona va hablando y a medida que va hablando, yo voy llenando, ¿sí? Entonces, cuando termino, tengo como un panorama, como un mapa más o menos generalizado de la persona. Obviamente, como les decía Bernardo, lo voy a seguir completando en la medida que voy teniendo otras sesiones. Pero si vos quisieras utilizar, o yo decidiera utilizar el modal al que voy a intervenir, conductual, porque estoy trabajando con técnicas conductuales, todo lo otro a mí me sirve de información. Si sé que volvemos, si sé que a mí no tengo una persona que ir al gimnasio, ir a hacer deporte, no le va a encantar, pero le encanta leer, qué aburrida que soy, pueden decirlo, le encanta leer, entonces, ¿qué me vas a sacar? ¿La lectura o el gimnasio? A lo mejor obligarme a ir al gimnasio si no cumplo con otras conductas va a ser para mí, ¿sí? Como el castigo por no cumplir lo que tendría que haber hecho. ¿Se entiende? Entonces va a depender del interés de cada uno. ¿Me van siguiendo? Ahora, ¿y esto cómo se trabajaría en adicciones, por ejemplo? En adicciones, por ejemplo, ¿no? Yo estuve igual trabajando en una comunidad, sí, pero en adicciones utilizan mucho el tema de esto del perfil multimodal,
pero también utiliza mucho el tema de los refuerzos, ¿no? Si usted puede dar un ejemplo para que se entienda el tema de las adicciones, cómo se utilizan el tema de los refuerzos. A ver, ¿cómo sería en las adicciones si dijimos que los refuerzos sirven para, ¿sí? Generar una conducta que yo quiero generar? Primero lo que tengo que definir es qué conducta quiero generar, ¿sí? Si esa persona logra esa conducta que quiero generar, le voy a dar un permiso, por ejemplo, si es un refuerzo que voy a usar. Si yo establecí que va a poder, no sé, ver a tal persona, si logra aquello que yo propuse o que nos propusimos juntos lograr, el refuerzo va a estar dado enseguida, ¿no? De el logro de esa conducta para que pueda ver a la persona. Pero acá básicamente en todo lo que hagan es pensar los objetivos. Si quiero disminuir, por ejemplo, en el caso de yo quiero que consuma menos cantidad, y entonces ahí lo que puedo estar utilizando es un refuerzo negativo. Le quito esto que, la prohibición de ver a sus seres queridos. ¿Sí? Entonces, si logra no consumir en la cantidad que, ¿sí? Le permito ver a sus seres queridos. Levanto, ¿no? Ese castigo que había dado. ¿Sí? Entonces, va a depender mucho del objetivo y cómo me proponga el objetivo. Si es reducir una conducta o aumentar una conducta. Si es aumentar, voy a trabajar con los refuerzos. Si quiero disminuir, voy a trabajar con los castigos. Y a veces se pueden combinar también, ¿eh? Vamos, que no están, ¿sí? Los estoy como haciendo medio estanco para que se comprenda. Generalmente se hacen programas de refuerzos que muchas veces se combinan con castigos. ¿Se entiende? ¿Sí? A ver, por eso cuando uno trabaja con todo lo que es modificación de conducta, generalmente hay un equipo trabajando en modificación y pensar, y sentándose a pensar, ¿no? Para cada persona, cuál es lo más adecuado. Igualmente hay programas generales, ¿no? Que la sociedad utiliza programas generales, ¿o no? Las multas, el semáforo en cada esquina, hay programas que son como generales para todos, que socialmente se utilizan también, ¿sí? Esto, me acuerdo que el año pasado lo hablábamos, ¿no? En la vida de la familia, de la educación, en la vida social, utilizamos muchos refuerzos y castigos, ¿no? Utilizamos a sabiendas o no mucho del conductismo operante, ¿sí? También del clásico, pero bueno, mucho del conductismo operante para educar, para generar reglas, normas de cumplimiento social, se utiliza mucho, ¿sí? A ver, cosas que van a leerlo seguro ustedes también y lo van a escuchar en los audios, pero relean, chequeen, también las técnicas, ¿sí? Para que si surgen dudas, porque mucho de lo que vamos a aplicar en los trabajos prácticos son las técnicas. ¿Por qué? Porque la teoría, que no les voy a preguntar, diferencia castigo de refuerzo, ¿no? ¿Por qué? Porque no es que te lo tienen ahí para leer, castigo y refuerzo. La idea es que todo lo que veamos teórico lo puedan aplicar, ¿sí? Sí está claro que, ya empezamos a hablar un poco de cómo vamos a esperar que presenten los trabajos, que siempre que hagan algo tienen que justificarlo teóricamente. Aunque no, esto no significa que escriban toda la teoría, pero sí que escriban, bueno, usamos esta técnica porque es un refuerzo positivo, teniendo en cuenta que se utilizan refuerzos positivos cuando se quiere lograr tal cosa, ¿sí? Sí, la justificación teórica va a estar siempre en lo que ustedes se les pida que hagan. ¿Desde qué? Desde el marco teórico que estemos trabajando, ¿sí? La justificación y la explicación tiene que estar con los conceptos de la teoría que estemos trabajando. ¿Eso se entiende?
¿Sí? Bueno, ahí volvemos a eso. Pero bueno, relean, les vuelvo a decir, que lo van a tener que hacer para también los trabajos, bien todo lo que son las técnicas, para que si surgen dudas, las podamos ver. ¿Sí? En general no son complejas, pero algunas también ustedes habían visto, que el año pasado vimos, ¿no? Tiempo fuera, economía de fichas, todas esas son técnicas de conductismo operante. Yo les había dado el año pasado para que vean algunos videos, ¿se acuerdan? Así que, vieron que les decía el año pasado, esto les va a servir para refrescar algunas cosas cuando vean más la teoría, ¿sí? Así que, si tienen acceso todavía, mírenlos, que tal vez les sea útil también para comprender mejor, después de haber visto lo teórico, cómo se aplican estas técnicas que las van a encontrar escritas en el libro. ¿Sí? ¿Me siguieron? ¿Dudas de operante? No es que sea tan fácil. Van a ver que la complejidad se da cuando quieren empezar a aplicarlo. Pero bueno, así en apariencia es como simple de entender. ¿Sí? Una consulta. Esto que... Sí. Perdón, ¿se me escucha? Sí. Lo que dice sobre corrección, activación conductual, aprendizaje vicario, ¿esas son técnicas también? Son técnicas, son todas técnicas, son todas técnicas. A ver, ¿dónde estás? No, porque estoy mirando y me aparece eso y después me aparecen técnicas de asertividad. Porque ustedes los tienen dividido en las técnicas de conductismo clásico y en las técnicas de conductismo operante, ¿sí? Si te fijas, vas a ver que después de que termines de explicar castigos, aparece que es la sobrecorrección, ¿sí? La sobrecorrección en sí misma puede estar combinada con un castigo, pero no es en sí mismo un castigo, es un reaprendizaje, ¿sí? Es como un reaprendizaje. A ver, me acuerdo cuando yo hace muchos años trabajaba en un colegio secundario, ¿no? Entonces los chicos escribían los bancos, ¿sí? Una técnica sobre corrección, por ejemplo, era todas las mañanas de que se vayan, aparecía la preceptora con el SIF y los trapitos, ¿sí? Todos tenían que pasar el trapito con el SIF a su banco antes de irse, ¿sí? Entonces, vos me podés decir, ¿y es un castigo? Bueno, pero en sí mismo no es un castigo, es una corrección de la conducta, que se puede a lo mejor también agregar un castigo a eso, pero no es en sí mismo un castigo, sino que lo que estás haciendo es reaprender una nueva conducta, asociar otra conducta a la anterior. Escribiste, vas a borrar, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, esos son sobrecorrección, que las utilizan en muchísimos lugares, ¿no? Como una educación que aquellas educaciones que no promueven como técnicas el castigo, ¿sí? Y muchas veces, te digo, las utilizan solas o combinadas, la sobrecorrección más el castigo, ¿sí? Pero la idea es como más reparatoria y asociar una conducta nueva, que a la larga la persona aprenda, ¿sí? Esa conducta nueva. A ver, ¿qué pasaba? Hasta que los pibes entendieron que el que no tenía que limpiar porque no había escrito, salía rápido y se iba a su casa, y el que había escrito tenía que quedar más tiempo, ¿sí? Entonces, obviamente que lo que habían logrado es que la mayoría no escriban los bancos, ¿sí? ¿Por qué? Por sobrecorrección, ¿sí? Bien, y después van a tener también, bueno, esto lleva todo otro montón de tiempo, pero básico para que lean, digamos, el aporte que hizo Bandura, ¿sí? Donde de alguna manera lo que va a plantear es que uno puede aprender, ¿no? En esta función emocional y por imitación. Si yo veo que los chicos del otro curso se quedan más tiempo porque tienen que limpiar los bancos, puedo por aprendizaje vicario entender que si nosotros escribimos los bancos nos vamos a quedar más tiempo también. No necesito pasar por la experiencia, sino que también entonces es el aprendizaje social
¿sí? Trae Bandura como un nuevo aporte dentro también de las teorías, ¿no? Del conductismo, si quieren, más operantes, ¿sí? Pero bueno, léanlo, si surgen también preguntas, lo vemos, van a ver que hay muchas técnicas derivadas de eso, ¿no? El moldeado, el modelado, ¿sí? El modelado de la conducta. Muchas veces los terapeutas podemos hacer ese modelado de conducta, ¿sí? En la forma en que hablamos a la persona, la forma en que recibimos sus emociones, ¿sí? La manera de brindarles una contención que les pueda permitir por modelado, moldeado, también observar una conducta nueva como aprendizaje frente a determinadas situaciones. ¿Me siguieron? Sí, es muy rico el aporte de Bandura. Y no lo van a ver también en otras, seguramente cuando vean teorías del aprendizaje y demás, por eso no nos detenemos tanto, porque sabemos que ya los van a ver también en otras materias. Pero bueno, léanlo como para entender también, ¿no? Como hay algunas técnicas que van a ver en operante, Eva, vienen de ahí. Sí. sí, una pregunta. Cuando habla del modelado de Bandura y habla de la exposición de una conducta deseada, digamos, eso es a través de observar una conducta en otro, en un video, en una película, en una representación. En un roleplay, en observar. A ver, yo he aprendido muchas veces oratoria observando oradores. Claro. Como libro, ¿sí? Por ejemplo. Entonces puedo observar, a veces los terapeutas nos vamos formando, y a medida que te vas formando, vas haciendo cursos y vas tomando, copiando, moldeando de terapeutas que te van enseñando, o de tu propio terapeuta en algún momento, ¿sí? Vas moldeando, podés ver un video. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, alguien que manifiesta una dificultad para decir que no. Y yo le planteo un roleplay y le digo que me diga que no ahí en ese roleplay. ¿Eso es una especie de modelado, digamos? Podría ser en ese roleplay que pueda ir moldeando, o por ejemplo que no sepa cómo hacerlo, entonces yo le muestro cómo hacerlo y después él lo vuelve a hacer. O ve a otros cómo lo hacen y después él lo hace. Entonces, viendo de otros, porque a lo mejor no sabe cómo hacerlo. Miren, hace muchos años, yo empecé en la facultad con Bernardo dando otro taller que después se sacó dentro del programa cuando, hubo que reestructurar para la CONIAU y demás. Y era el taller 4, que era cuando ya terminaban la carrera, ¿y qué hacíamos? Roleplaying permanente de situaciones terapéuticas. Entonces, ¿qué me pasaba muchas veces? No sé, vos, Marcelo, eras el terapeuta y estabas con Majo, ¿sí? Y me mirabas en un momento y decís, bueno, no sé qué más hacer. A ver, llegué acá, no sé cómo sigo. Entonces, vos salías y otro compañero podía por ahí entrar e intentar ver cómo lo resolvían. A veces eran exitosos y a veces no. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Quién entraba a escena? Por ahí yo, ¿sí? Mostrando cómo se podría una manera de intervención en esa situación. Eso es moldeado. Claro. Entonces, después vos, Marcelo, volvías a entrar a ver si, habiendo visto a tus compañeros, habiéndome visto a mí, podías hacer una intervención en esa situación. Por darles un ejemplo, pero para que vean cómo puede utilizarse. ¿Sí? ¿Me siguen? Sería mostrar nuevas posibilidades que la persona no tenía en su Marisa se me entrecorta, no sé el resto, pero no escucho. Sí, también. Hola. A ver ahí, decime. Hola. Bueno, escribo. Dale. A ver ahí, habla, a ver si podemos escucharte. Hola. Hola. Sí. Bueno. Sí, digo que sería, ¿se escucha? Sí. Dale. Sería mostrar nuevas posibilidades, como abrir el abanico.
Esa es una posibilidad. El moldeado es eso, ver nuevas posibilidades y actuar acorde a ir moldeando tu conducta acorde a esas nuevas posibilidades, por ejemplo. ¿Sí? Esa es una posibilidad. Bueno, podría estar hasta la tarde charlando de todo esto, pero les cuento, vamos más a lo, un poquito, digamos, a lo administrativo, así, ¿no? Porque les dije más o menos 2 horas y media, y no quiero pasarme, ¿no? ¿Cómo vamos a trabajar? Somos alrededor, por lo que vi, alrededor de 20, vamos a redondear a 30, ¿sí? Grupos de 6 personas, entre 5 y 6 personas, ¿sí? Todos los miércoles, ahora no va a ser inmediato, pero en un rato, ¿sí? Voy a subir el trabajo práctico que corresponda a la unidad que vimos, ¿sí? Por ejemplo, hoy, conductismo. Ustedes van a tener como tiempo hasta, ¿no? El miércoles, o el miércoles que viene, digo, o el miércoles que viene, no es hasta, digo, pueden entregarlo antes, por eso digo hasta, pero todo el miércoles que viene para entregar ese trabajo práctico, ¿sí? ¿Cómo es? Van a estar todas las pautas de cada trabajo. Va a ser uno de conductismo, otro de cognitiva, 1 o 2 de cognitiva y 1 o 2 de AT, depende cómo lo vayamos viendo que venimos. Siempre tienen que conservar el mismo grupo, entonces tiene que tener una carátula donde, ¿sí?, presenten los datos, por favor, que parece una pavada, pero después me encuentro que abro trabajos y no sé de quién es. Y todavía no he podido aprender a hacer la adivinación. La adivinación no se me da aún. Capaz que en algún tiempo lo logre, por ahora no. Entonces, pongan todos los datos, por favor. Entonces, ahora yo voy a abrir igual un foro que diga armado de grupos, por si alguno necesita y se puedan ir interrelacionando ahí, ¿sí? Para armarlos. Entonces, todos igual van a ver que van a entrar a donde diga, siempre fíjense, TP turno mañana, porque los del turno noche van a tener otros, ¿sí? Entonces, TP turno mañana. Ahí van a tener la posibilidad de subir, van a encontrar el trabajo, y todos, por más que alguien haya subido, suba su trabajo para poder ir poniéndoles la nota. Entonces, supongamos que yo forme un grupo con Sandra, con Laura, con Maylene y con Marcelo, ¿sí? Y lo sube Marcelo, Maylene, Laura, Sandra y yo. Cada uno subimos el trabajo igual, aunque estemos todos juntos. Yo les voy a corregir a 1 la devolución. ¿Me escuchan? A 1, pues se imaginan que si tengo que replicar en 30, no termino nunca. Entonces, yo le voy a corregir a 1 y le voy a dar la devolución. ¿Sí? Supónganse que corregí sobre el TP de Maylene. Intento de ir girando de una vez a cada uno. Puede fallar, pero bueno. A veces es el primero que tengo, ¿sí? Entonces, Maylene le pasa al resto la devolución. ¿Por qué? Porque ahí va a estar los errores, las sugerencias, ¿sí? Para que lo vean, lo chequeen. Y también va a ir de cada trabajo práctico la nota que van a ir obteniendo. Esa, al final, todos los trabajos prácticos van a tener un promedio de nota que tiene que ser, para poder promocionar, 7, no 6,99, 7. ¿Sí? Tiene que dar 7. Y con el parcial, que tiene que ser 7, si es mínimo 7, ¿sí?, se promociona. ¿De acuerdo? ¿Se entiende esto? ¿Está? Sí, profe. Bueno, fíjense, cualquier cosa me van preguntando. Sí, Eliseo, me decías algo. Que si te sirve el dato para ayudarte, cuando te entregamos en la carátula de los 6, marcamos o ponemos uno como representante para que siempre le corrijas a ese y ese nos pasa la nota. Sí, cuanto más ordenado, mejor, porque piensen que esto es reintensivo para ustedes y para nosotros también. ¿Sí? Que por eso, en la carátula de los 6 ponemos un representante y siempre corregís los mismos. Estaría fantástico, porque eso me ayuda, ¿sí? Porque bueno, es lo que les decimos, sabemos que para ustedes esto es súper intensivo, por eso es, lean, vean los videos, nos encantaría que vengan
con cada uno sus preguntas, porque eso va a agilizar, que nosotros volvamos a dar clase hoy porque es la primera, bueno, pero que yo les vuelva a explicar lo que ya está en el video, lo que está en el libro, lo que está en el PowerPoint, es una pérdida de tiempo para todos. Lo rico es, vieron el PowerPoint, vieron el video, leyeron, y entonces entra el debate. Bueno, ¿cómo sería esto? ¿Y cómo sería lo otro? Y podemos hasta ver alguna cosa en acción. Si no, es mucho, muy poco tiempo. Entonces, para que lo puedan aprovechar al máximo, lo ideal es que vengan con los videos vistos, ¿no? Esto que hoy les mostró Bernardo, está todo ahí, ¿está? Que vengan con dudas, con ideas, con ejemplos y sobre eso podamos ver las diferencias, ¿sí? ¿Estamos bien? Bueno, saben que cualquier cosa me van preguntando por el mail, que saben que les respondo lo antes que pueda. Si surge, ahí está Bernardo de nuevo. Ahí estamos. ¿Estás? Si surge alguna duda, van preguntando por ahí. Si ven que por alguna razón hay alguna falla técnica también, avísenme, así lo podemos corregir, que a veces pasa que no se ve bien algo, avísennos cuanto antes lo podamos resolver. ¿Sí? No sé si vos, Bernardo, querés decir algo más, justo estábamos terminando y cerrando. No tenés audio. Está muteado. Estás muteado. A ver ahí. No. Básicamente lo que decíamos antes, que, viste, estamos para ayudarlos y, viste, pero sepan que estamos con poco tiempo y aprovechemos esto al máximo. Pero no, lo que vos dijiste estoy totalmente de acuerdo, Angelina. ¿Listo? Bueno, a las 9, miércoles próximo, subo el link. Hoy lo encontraron bien, ¿verdad? Bueno, lo voy a poner en el calendario generalmente. Hoy por las dudas lo puse también en información. Pero bueno, igual nos preguntan y si hay alguna duda se sube de nuevo el link. ¿De acuerdo? Bueno. Perfecto. Nos vemos el miércoles. Perfecto. ¿Sí? Muchas gracias. Miércoles. Chao. Chao. Nos vemos. Un placer. Igual. Chao. Quédate un minuto, Angelina. Sí. Bueno, se van yendo.